La regla igualmente, pero es que soy lo más Entonces vamos a continuar graficando. vamos cambiando. Y aquí, digamos, uno de los problemas que vamos a trabajar el día de hoy es una función racional. Entonces, aquí, digamos, con funciones racionales sí hay posibilidad de que tengamos asíntotas verticales. Entonces, lo primero que podemos encontrar es el dominio de la función. Y el dominio de la función no es nada complicado, porque aquí no van a haber funciones compuestas. Andar graficando funciones compuestas sí es bastante complicado. ¿Ah? 2 menos 9. Es x al cuadrado menos 9. Entonces, digamos, ¿qué sucede con esta función? Esta función se indefine cuando el denominador es cero. Entonces, aquí, digamos, no puedo tener que ni x es igual a 3 ni a menos 3. Entonces, aquí el dominio nos quedaría de menos infinito a menos 3, de menos 3 a 3 y de 3 a infinito. Entonces, digamos, ahí ya tenemos el dominio de la función, no tienen que hacer más vueltas. Sí, una fracción, sí, porque, bueno, sí, pero hay otros problemas que podríamos tener x al cuadrado más 4 y ahí sí nunca se indefine, nunca se hace cero el denominador y ahí sí el dominio es de todos los reales. Entonces luego lo que podemos hacer es ver toda la parte de extremos relativos e intervalos de crecimiento. En este problema sí no vamos a hacer segunda derivada porque no vamos a obtener ninguna información adicional relevante. Y ahora aquí sí, digamos, con extremos relativos, como tenemos un cociente, ahí sí tenemos que usar la regla del cociente. Y aquí sí va a ser necesario que simplifiquemos el numerador. La derivada del numerador es 2 por x, el denominador es igual a x al cuadrado menos 9, menos la derivada del denominador que es igual a 2 por x al cuadrado, dividido x al cuadrado menos 9 al cuadrado. Entonces, ahorita, ¿qué tengo que hacer? Obviamente tengo que simplificar el numerador, el denominador ya está factorizado, ese no es necesario que lo simplifiquemos. Y aquí lo que van a ver es que tengo 2 por x al cubo, menos 18 por x, menos 2 por x al cubo. Y solo nos va a quedar un único número crítico cuando x es igual a 0. Ahora aquí, digamos, otros que podríamos decir que pueden ser potenciales números críticos o que por lo menos los vamos a tener que tomar en cuenta para el diagrama de signos son más 3 y menos 3, porque ahí se indefine también la derivada. Entonces aquí, digamos, vamos a tener que la derivada es igual a 0 cuando x es igual a 0 y la derivada no existe cuando x es igual a más menos 3. Ahora, para el diagrama de signos les tengo buenas noticias porque afortunadamente tenemos que el denominador está elevado al cuadrado. Entonces, este denominador siempre va a ser positivo. Y aquí pareciera que puede que tengamos tres extremos relativos, pero van a ver que solo nos van a quedar, solo nos va a quedar uno. Aquí sí desafortunadamente tengo que poner menos 3, 0 y 3. Estas ya vamos a saber que son asíntotas verticales, pero ahorita por el momento incluyámoslas en el diagrama de signos. Igual esto nos va a servir para hacer bien, digamos, a dónde tienden las asíntotas verticales cuando estoy a la izquierda de 3 de menos 3, a la derecha de menos 3. Entonces aquí lo que nos va a pasar es que como tengo acá menos 18 por x, inicialmente este término es positivo. Y ya cuando tengo números positivos, esto ya se vuelve negativo.
Y luego acá este término, no importa qué números le metas, siempre va a tener 1 menos 9, un número negativo elevado al cuadrado nos da positivo. Entonces, ya sea que aquí tengamos algo negativo o algo positivo, como lo elevamos al cuadrado, este término siempre va a ser positivo. Y aquí, como pueden ver, la función es creciente. La función también es creciente acá. Y luego vamos a tener que esta es decreciente. Y también va a ser decreciente acá. Entonces, ¿qué nos está pasando aquí? Aquí solo hay un mínimo relativo. Sí es máximo, cierto, es máximo. Sí, es máximo relativo, sí. Sí es un máximo relativo, sí, porque la función está creciendo y luego decreciendo. Entonces, este es un máximo relativo en 0,0. 0,0. Luego, digamos, la función es creciente en dos subintervalos de menos infinita a menos 3 y de menos 3 a 0. La función es decreciente prácticamente para cualquier número positivo excepto 3, porque ahí la función se indefine. Y digamos casi que con esto podemos hacer la gráfica, pero aquí pueden ver de que en estas funciones racionales sí se les va a preguntar de asíntotas verticales y horizontales. Y si digamos, hay alguna función que no tenga asíntotas verticales y horizontales, no se les va a estar preguntando que encuentren esas asíntotas. Entonces, digamos, ¿cómo encuentro las asíntotas verticales? Tengo que encontrar cuando la función se indefine para ver candidatos a asíntotas verticales. Entonces, esta función se indefine en más 3 y menos 3. Entonces, para asíntotas verticales voy a tener que evaluar 4 límites laterales. El límite cuando x tiende a la izquierda de 3 y cuando tiene a la derecha de 3. Y aquí, digamos, solo podemos poner el resultado, porque no es necesario que hagamos el análisis de cada, bueno, número positivo dividido un número cero, pero sí hay que ver que ese número cero es negativo o positivo. Entonces, cuando tengo un 3 negativo, aquí, digamos, tengo 9 dividido un número menor a 9, menos 9. Entonces, aquí nos va a quedar un número negativo. Entonces, esto es igual a menos infinito. También en la calculadora pueden evaluar en 2.99 y solo ver la tendencia, ver que si ese valor es negativo o positivo. Con este podemos usar 3.1. 3.1 elevado al cuadrado es un número mayor que 9. Si le resto 9 sigue siendo positivo. Y arriba sigo teniendo un número positivo. Entonces, esta sí va a ser asíntota vertical. Y acá, ¿por qué quiero poner los límites en ambos lados? Porque cuando esté haciendo mi gráfica, hay veces que no va a entender muy bien qué significa esto de que aquí la función sigue siendo creciente, pero luego aquí creciente, pero luego el trazo lo va a tener que cambiar un poco. Y eso va a ser, digamos, porque las asíntotas verticales nos van a orientar muy bien cómo trabajar, digamos, a la izquierda y a la derecha de cada asíntota vertical. La que es un poco más difícil de encontrar es con números negativos con números a la izquierda de menos 3 y números a la derecha de menos 3. Entonces aquí los resultados se van a cambiar un poco. Porque acá número a la izquierda de menos 3 es como menos 3.1. Entonces, curiosamente acá sí voy a tener que menos 3.1 elevado al cuadrado menos 9 nos va a dar un número positivo. Pequeño pero positivo. Entonces aquí otra vez tengo 9 dividido más 0. Este nos da más infinito. Y luego, digamos, con este otro, x al cuadrado dividido x al cuadrado menos 9, un número a la derecha de menos 3, puede ser como menos 2.9. Y aquí sí, digamos, este elevado al cuadrado menos 9 nos va a dar un número negativo.
Entonces vieron que aquí se siguen viendo temas del primer parcial, asíntotas verticales y horizontales, pero ya con problemas más sencillos porque tenemos ahora que graficar la función. Entonces lo que tenemos que hacer, asíntotas horizontales, estas sí van a ser casi que un trámite. Esperen a estos problemas si tenemos funciones racionales, de los contrarios no se les va a estar preguntando. Pues ahora aquí, ¿qué sucede? X al cuadrado y X al cuadrado tienen el mismo grado. Entonces acá este límite va a ser igual a 1 partido 1. Entonces estas casi que se pueden poner sin hacer gran justificación. Eso es la idea. Y ahí te van a ver por qué no hay necesidad de hacer segunda derivada, porque con asíntotas y los intervalos de crecimiento tenemos suficiente información para ¿cómo se llama?, graficar la función. Entonces, muy bien, ahorita yo creo que con esto ya no hay necesidad de hacer más análisis. Grafique la función, entonces ahí van a ver de que si miro que la segunda derivada no les va a ayudar para graficar la función, ni se les va a pedir. Y ahora sí miro que sí puede que les ayude porque puede que hayan extremos relativos de puntos críticos que sí van a ser puntos de inflexión, pero si la segunda derivada es complicada, entonces les puedo decir, miren, aquí está la segunda derivada, utilícenla para hacer el análisis de concavidad y encontrar los puntos de inflexión. Entonces aquí en la gráfica de la función sabemos un montón de cuestiones. Sabemos que la función es creciente con números negativos. Sabemos que la función es decreciente para números positivos. Y también sabemos de que hay un mínimo relativo en 0, 0. La otra cuestión que sabemos es que hay asíntotas horizontales Hay una asíntota horizontal en y es igual a 1 en ambos lados, menos infinito y más infinito. Y hay dos asíntotas verticales. Entonces, ahorita en esta gráfica sí vamos a necesitar más hacer asíntotas verticales y horizontales que cuestiones derivadas. Entonces, digamos, aquí puedo poner que tengo mi... tal vez esto. Bueno, pongámoslo así, yo creo que así está bien. Tengo esta asíntota horizontal, y es igual a 1. Y la asíntota vertical, la primera está en menos 3. Y la segunda está en 3. Entonces, aquí hay diferentes formas de llenar la gráfica, pero ¿cómo vamos a poder hacer bien esta gráfica? Entonces, observen que aquí nos tenemos que acercar a 1 cuando x tiende a menos infinito. Y tengo que graficar algo creciente. Entonces, si hago esto y grafico algo creciente, tendría que hacer esta gráfica. Y aquí pueden ver saber de que, digamos, a la izquierda de menos 3 estamos pasando por más infinito, nos permite decir, sí ven, el trazo lo tenía que hacer así y no lo tenía que hacer así. Entonces, digamos, ¿qué sucede ahora a la derecha de menos 3? A la derecha de menos 3, tenemos menos infinito. Entonces, aquí tengo que pasar por menos infinito. Tenemos el mínimo relativo 0,0, que se lo tengo que hacer así. Y aquí pueden ver de que hay cabal un cambio de creciente a decreciente. A la derecha de 3 tengo menos infinito. Muy bien, entonces aquí tengo que terminar. Entonces, ¿cómo puedo juntar estos tres pedazos de la gráfica de esta manera? Entonces, ahí ya tengo la gráfica casi finalizada. Me falta ahí el detalle de qué sucede a la derecha de 3. Y entonces, ahí está que tenemos que hacer. Bueno, tengo que graficar algo decreciente. Entonces, puedo graficar algo como esto. Pero aquí sé que tengo que acercarme a esta asíntota horizontal cuando tenga nada más infinito. Y luego sé que a la derecha de 3 me acerco a más infinito, no me acerco a menos infinito.
Entonces, aquí como pueden ver cómo es de valioso encontrar las asíntotas verticales y las tendencias. Porque lo contrario, digamos, aunque hiciera segunda derivada, la segunda derivada no aportaría nada de información para este problema. ¿Y hay que marcar el dominio o no importa si no lo marcamos? No, no lo pueden. Ahí, digamos, en el primer inciso pueden decir que el dominio es x más, no es igual a más menos 3 y ahí tienen el problema. No, no, aquí sí no. Digamos, si sí lo tuviéramos que hacer, no incluyo, o sea, otra vez estamos hablando de mis estudios. Sí, no se incluye más menos 3. El problema es que cuando se hace el diagrama de signos para segunda derivada, sí hay que incluir igual estas asíntotas verticales, porque puede que haya cambio de cavidad. Entonces ahí sí, digamos, para este problema no habría segunda derivada, sería muy complicado y aparte, observen que derivar esta función no es nada fácil y la tenemos que simplificar. Entonces ahí no tendríamos que hacer análisis de concavidad y ahorita indirectamente con la gráfica sabemos algo, digamos, ¿dónde miran que la función es cóncava hacia arriba? Sí, vieron, porque aquí cabal estamos, la función está encima de los tangentes, de sus tangentes. Y la que es más obvia, ¿dónde es cóncava hacia abajo la función? De menos 3 a 3. Entonces, esta es otra razón más para no calcular la segunda derivada, porque si vemos la gráfica, vemos que la función es cóncava hacia abajo, de menos 3 a 3, y es cóncava hacia arriba, en el resto de subintervalos, de menos infinito a menos 3 y de 3 a infinito. Entonces ya tenemos esto, entonces ahorita podemos hacer otro problema, hagamos uno con una raíz, que ese es otro donde también tenemos que tener cuidado con el dominio de la función. Entonces tengo x por la raíz cuadrada de 2 menos x al cuadrado. Bueno, entonces ahora ¿qué tengo que hacer con este? Entonces este otra vez es un problema donde tenemos que encontrar el dominio de la función. Ahora, si en algún momento no se les está preguntando el dominio de la función es porque posiblemente el dominio de esa función son todos los reales. Entonces, digamos, esta función tenemos problemas cuando estamos evaluando la raíz cuadrada de un número negativo. Entonces, aquí tengo que evitar la raíz de un número negativo. Aquí sí nos va a quedar un poco interesante el diagrama de signos para la primera derivada. Entonces, luego, ¿qué tengo que hacer acá? Entonces, tengo que ver cuando 2 menos x al cuadrado es mayor o igual que 0. Entonces, esto es lo mismo que encontrar cuando x al cuadrado es menor que 2. Y acá, como pueden ver, sí necesito que este número x sea más pequeño que la raíz cuadrada de 2. Entonces, aquí lo que nos va a pasar es que necesito que x esté entre la raíz cuadrada de 2, entre menos la raíz cuadrada de 2 y la raíz cuadrada de 2. Aquí, digamos, para saber si es mayor o menor, pueden probar con algún número. Este 2 es como un 1.40. Entonces pueden decir, bueno, ¿qué sucede si pongo aquí un número como menos 2? Si de g de menos 2 está indefinida porque tengo 2 menos 4, raíz cuadrada de 2, sí, indefinido. G de menos 1, este sí está definido. Entonces, en algún momento pueden evaluar así de una manera informal en algunos números solo para ver cuándo esta función se indefine o no, porque este problema cambia dramáticamente si ya tenemos x por la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 2. Ahí sí el dominio nos queda que o los números tienen que ser menores a la menos raíz cuadrada de 2 o mayores a la raíz cuadrada de 2. Entonces, esta gráfica nos va a quedar bien estrecha, casi que nos va a quedar algo como esto, solo definido ahí en un intervalo pequeño. Y ahorita, digamos, sí conviene que encontremos los interceptos con los ejes.
Entonces, digamos, con el eje Y, tengo que encontrar cuánto vale mi función cuando x es igual a 0. Afortunadamente aquí este se hace también 0. Entonces este también va a ser un intersecto con el eje X. Con el eje X tengo que encontrar cuándo mi función se hace 0. Y aquí tenemos dos posibilidades. Que x sea igual a 0 o 2 menos x al cuadrado sea igual a 0. Entonces aquí otra vez los otros dos ceros son x más menos la raíz cuadrada de 2. Y para que estemos mejor orientados en cómo graficar nuestra función y qué cuadrícula escoger, podemos encontrar que la raíz cuadrada de 2 es un 1.40. Muy bien. Entonces, ahorita lo siguiente que tendríamos que hacer con este problema son extremos relativos. Eso sí, en cualquier problema de gráficas vamos a estar haciendo extremos relativos e intervalos de crecimiento. Entonces, esta va a ser otra primera derivada fácil de calcular, pero si quiero encontrar extremos relativos, voy a tener que simplificar la función. Entonces, ¿qué dificultades tengo acá? Tengo que hacer una regla del producto. Entonces, digamos, la derivada de x es 1 por esta raíz cuadrada, que la voy a escribir como 2 menos x al cuadrado elevado a la 1 medio. Luego más x. El signo todavía lo voy a dejar pendiente. Tengo que derivar ahora la función raíz. La derivada de la función raíz es 1 medio por 2 menos x al cuadrado a la menos 1 medio por la derivada del numerador, que es menos 2 por x. Entonces ese menos 2 lo voy a poner acá y bueno, y acá a la derecha voy a poner el x. Entonces, vieron, con la derivada de esta forma no puedo encontrar ningún número crítico, no puedo hacer ningún intervalo ni ningún diagrama de signos. Entonces, aquí lo que voy a tener que hacer es ver cómo simplificar esta expresión. Yo creo que en el laboratorio había un problema similar a este. Entonces, aquí tengo 2 menos x al cuadrado, raíz cuadrada de ese término. Estos términos los puedo cancelar entre sí. X y X lo puedo multiplicar entre sí. Y ahora tenemos algo como esto. Entonces, vieron, esto es fácil, pero es que estos pasos de álgebra generalmente son los que hacen los problemas más desafiantes. Entonces, ahorita todavía no puedo hacer nada, pero si tengo un denominador común de raíz cuadrada de 2 menos X, esta raíz por esta raíz se van a cancelar. Y nos va a quedar algo parecido como el problema de esa función racional donde tenemos un numerador fácil. 2 menos x al cuadrado menos x al cuadrado dividido la raíz cuadrada de 2 menos x al cuadrado. Entonces ahora tengo que encontrar cuándo la derivada se hace 0. Y aquí sí vamos a tener dos números críticos interesantes, porque, digamos, esta función sí está definida para la raíz cuadrada de 2 y menos la raíz cuadrada de 2, pero la primera derivada sí no va a estar definida para estos números. Entonces ahora vamos a tener, yo creo que 3 números críticos. Entonces aquí, digamos, tengo que la primera derivada se hace 0 cuando 2 por x al cuadrado es igual a 2. Entonces aquí nos queda que x es igual a más menos 1. Sí, este sí es un problema bonito. Luego la derivada no existe justo cuando nuestro denominador se hace 0. Y el denominador se hace 0 en x es igual a más menos la raíz cuadrada de 2.
Entonces vieron, ahora tengo un diagrama de signos muy interesante. Sigo teniendo solo dos términos, dos parábolas. Este término raíz cuadrada casi que no nos va a afectar porque Digamos, ahí más o menos dos, es lo que diga, es una tangente vertical. sí, ajá, es una tangente vertical. Sí, esto es una tangente vertical. Que graficar al grado de detalle que se mide la tangente vertical no lo vamos a estar haciendo. Solo con que encontremos que en esa de más menos raíz de 2 la función tiene un valor de 0 ya se puede hacer la gráfica. Donde sí vamos a graficar con detalle es en más menos 1 porque ahí sí van a ver, yo creo que en una va a haber máximo y en otra va a haber mínimo. Entonces ahí te voy a poner los números, menos 1.4, menos 1, más 1 y 1 y más 1.4. Y aquí vamos a tener algo interesante. Aquí vamos a tener algo interesante porque alguien puede tratar de llenar el diagrama de signos para a la izquierda de menos 1.4, pero ¿qué problema tengo acá? 2 menos 4, esa raíz cuadrada está indefinida. Entonces, tanto a la izquierda de menos 1.4 y a la derecha de 1.4 no vamos a tener diagrama de signos. Pues recuérdense que el dominio de la función solo va de menos 1.4 a 1.4. Entonces, ¿qué sucede ahorita? Aquí tengo 1 menos 1.20 al cuadrado, eso nos da negativo. Luego la función entre menos 1 y 1, si probamos 0, nos da términos positivos. Pasado de 1, otra vez tenemos signos negativos y ahí ya completé el diagrama de signos. Y en este, afortunadamente, digamos 2 menos 1.2 al cuadrado, nos queda un signo, un término positivo. Entonces aquí afortunadamente no vamos a tener acá cambios de signos. Los cambios de signos ocurren aquí a la derecha de 1.4 y a la izquierda de menos 1.4, pero la raíz me indefine la función. Entonces aquí otra vez podemos, bueno, aquí sí vamos a tener algo más interesante. Tenemos que la derivada es negativa, luego es positiva y luego es negativa. Entonces tenemos decreciente, creciente y decreciente. Y ahora sí tenemos dos extremos relativos, tenemos un mínimo relativo en x es igual a 1. Bueno, x es igual a menos 1. Tenemos nuestro máximo relativo en x es igual a 1. Estos de acá no los considero como extremos relativos porque hubiéramos necesitado acá tener algo como creciente, decreciente y acá decreciente, creciente. Entonces estos simplemente son extremos del intervalo. Nuestra función es decreciente. Ahora aquí sí, digamos, puedo incluir esta raíz cuadrada de menos la raíz cuadrada de 2 a menos 1. El 1, bueno, no lo voy a incluir. Y luego de 1 a la raíz cuadrada de 2. Pero igual, si no lo incluyen y lo dejan con paréntesis, pues eso también, digamos, es correcto. No nos vamos a poner a ver todos los detalles. Y luego la función es creciente de menos 1 a 1. Muy bien. Entonces, este es otro problema, que no vamos a hacer segunda derivada ni primera derivada. Y aquí, digamos, no les voy a preguntar haciendo notas verticales. Podría preguntarlos, pero sería una pregunta capciosa. Porque, digamos, esta función no tiene ningún denominador que se haga cero. Entonces, ahí no van a haber asíntotas verticales. Y horizontales, ¿por qué no van a haber? Porque ni siquiera puedo evaluar esta función para números que se van haciendo más grandes o para números que se van haciendo más negativos. Entonces, aquí simplemente no hay ni asíntotas verticales ni asíntotas horizontales. Digamos,
el, ah, donde se define la función no tiene una cita vertical. No, esa es tangente vertical. Y otra cosa, digamos, cuando tengo una tangente vertical, realmente la pendiente de esa tangente podría ser cualquier vector. Sí, lo que uno trata de hacer acá con estas tangentes verticales es hacer como que la función sube o baja de manera dramática. Pero sí, digamos, eso de hacer la pendiente infinita cuesta, porque la función empieza teniendo casi que con una recta vertical y luego se dobla súbitamente. Entonces ese efecto cuesta hacerlo. Entonces ahorita van a ver que ya con esto tenemos una muy buena idea de cuál es la función. Entonces podemos graficar la función. Ustedes pueden ver cómo cada problema en cada función, hay algunos que uno depende más de asíntotas verticales y horizontales, otros uno depende más de los extremos relativos y muy pocos problemas van a estar realmente necesitando de una segunda derivada para que terminemos de graficar la función. Entonces aquí tenemos un montón de puntos interesantes, menos 1.4, menos 1, 0, 1 y 1.4. Acá vamos a poner la función para que sepamos cuáles son los valores. Entonces, en estos dos sabemos que la función vale 0, porque estos son los ceros de la función. También en x es igual a 0, esta función vale 0. En 1, esta función vale 1 por la raíz cuadrada de 1. Y acá esto vale menos 1 por la raíz cuadrada de 1. Entonces ya con estos 5 valores puedo hacer una muy buena gráfica de la función. Entonces este problema no necesita tanta información, pero lo que sí, observen que aquí el paso crítico puede simplificar la derivada así. Si la derivada la simplifican así, pueden hacer todo ese análisis con facilidad. Si la dejan de esta forma, no pueden hacer nada. Y si encima de todo no simplifican los términos de el segundo término que les sale con la regla del producto, menos pues, análisis van a poder realizar. Ustedes aquí tenemos como que una especie de función cúbica, pero obviamente truncada. Entonces acá podemos tener 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1.2 y 1.4. Aquí por facilidad voy a decir que esto es raíz cuadrada de 2. Y acá tenemos 1 y acá tenemos, bueno, menos 1 y menos la raíz cuadrada de 2. Y acá tenemos 1. Acá voy a poner 1. Voy a ir de punto 25 en punto 25. Y vieron, este es otro pequeño problema de esta función, porque si acá hubiera puesto yo menos 1, 1 y menos 1, 1, la gráfica me queda muy pequeña. Entonces, para que se mire de buen tamaño, tengo que trabajar con una escala muy pequeña. Entonces, la función vale 0 acá, vale 0 acá y también vale 0 en la raíz cuadrada de 2. En menos 1, la función vale menos 1. Y aquí sabemos que esto es mínimo relativo. Y en x es igual a 1, este estaría acá. Acá vamos a tener un máximo relativo. Entonces, digamos, ¿cómo puedo unir estos puntos? Los puedo unir de esta manera. Ahora, aquí van a ver que desafortunadamente para poder llegar a este máximo relativo, en algún momento tengo que doblar la función. No se mira porque no hicimos el análisis de concavidad, pero con que pongamos acá, digamos, máximo relativo, mínimo relativo, la gráfica de la función es bastante buena. Digamos, ahí sabemos que x igual a 0 es el punto de inflexión. Sí, incluso digamos, hay veces que para este examen van a haber ahí unos puntos secretos, porque si alguien tiene tiempo, puede venir, calcular la segunda derivada y luego hacerse comprobar de que x es igual a 0, es un punto de inflexión, y que aquí la función es cóncava hacia arriba de menos la raíz cuadrada de 2 a 0 y cóncava hacia abajo de 0 a la raíz cuadrada de 2. Entonces, con la gráfica como que se mira de que el punto de inflexión es x es igual a 0.
O a lo único es que ponerse aquí a calcular segunda derivada sí es complicado. Entonces esta función es cóncava hacia arriba de menos la raíz cuadrada de 2 a 0. Es cóncava hacia abajo de 0 a la raíz cuadrada de 2. ¿Y esto cómo lo puedo saber con facilidad? Pues prácticamente estoy viendo en qué intervalo el máximo relativo domina y en cuál intervalo el mínimo domina. Entonces, digamos, que esto ya no es parte del problema, pero digamos, en algún momento tuvieran que hacer aquí un análisis de concavidad. Aquí tendríamos que la segunda derivada es esta. Y esta sí prácticamente se las tengo que dar porque simplificar esta función no es del todo fácil. Entonces tenemos que esta es la segunda derivada de esta función raíz. Y aquí, vieron, hasta tuve que simplificar a la 3 medios, porque al principio este denominador se eleva al cuadrado, pero como hay que seguir haciendo la regla del cociente y derivando con este término, eventualmente también ahí tiene un término de raíz adicional que uno tiene que ver cómo lo simplifica uno. Entonces, digamos, si tengo acá la segunda derivada, ¿cuáles serían mis potenciales puntos de inflexión? Y este diagrama de signos sí está complicado, van a ver. Y hasta capcioso. Entonces tengo que encontrar cuándo el numerador se hace 0. Entonces el numerador se hace 0 en 3 números. Pero aquí vamos a tener un debate. Porque digamos, sí, se hace 0 en 0 y en más menos la raíz de 3. Ah, pero la raíz de 3, ¿cuánto vale? Aproximadamente 1.70. Entonces la gran pregunta es, ¿puedo incluir más o menos 1.70 en mi diagrama de signos? Y la cuestión es que no, porque digamos, vemos que mi gráfica solo la puedo trazar entre menos 1.4 y 1.4. Entonces ahí sí, digamos, tengo un problema. Y pueden ver que aquí hasta el análisis de concavidad juega en detrimento de ustedes, porque entonces empiezan a decir, pero es que me están saliendo esa raíz cuadrada de 3, entonces tengo que graficar mi función para más o menos la raíz cuadrada de 3. Entonces aquí en realidad, digamos, seguimos teniendo los mismos 3 números. Menos 1.4, 1 y más 1.4. Pero desafortunadamente aquí tenemos dos términos. Y este término encima de todo es una raíz elevado a la 3 medios. Entonces es posible que ahí los signos nos cambien. Entonces este diagrama de signos es bastante respetable y no va a agregarles mayor información al problema. Casi que como un premio de consolación, digamos, bueno, no gané, pero por lo menos sé que x es igual a 0, es un punto de inflexión. Entonces, aquí, ¿qué nos sucede? Con 2 por x, esos signos son negativos y luego estos son negativos. Entonces, pueden ver de que aquí cambia un poco con el del diagrama de signos de la primera derivada, si teníamos 2 puntos críticos donde la derivada se hace 0. Aquí supuestamente nos iban a salir 3, pero estos ya están fuera del dominio. Entonces aquí van a ver que curiosamente cuando haga 1.4 menos 3, esto me queda negativo. Y luego acá, digamos, esto sigue quedando negativo. Aquí van a ver cambios de signos con este término hasta que lleguemos a 1.7, pero eso está ya fuera del dominio de esta función. Y acá, digamos, tengo que hacer algo como... aquí se me olvidó algo, un pequeño detalle. Aquí ha pasado de 0, ya 2 por x tiene signos positivos. Y luego este otro
Aquí, ¿qué sucede? Si estoy entre -1.4 y 0, tengo un número como -1. 2 menos 1 nos da un número positivo elevado a la 3 medios, sigue siendo positivo. Y aquí también. Pero en este diagrama de signos es bastante respetable. Y otra gran ventaja de hacer antes la gráfica que la segunda derivada. Con la gráfica ya podíamos haber contestado esto. No había necesidad de que hiciéramos todo esto, pero el que lo quiera hacer, obviamente, ahí hay puntos secretos. Entonces aquí ya concluyo que la función es cóncava hacia arriba de la raíz cuadrada de -2 a 0. Y esta función es cóncava hacia abajo de 0 a la raíz cuadrada de 2. El punto de inflexión está en x es igual a 0. Entonces, no ganamos nada, pero por lo menos, digamos, podemos ver cómo, digamos, si hacemos una muy buena gráfica con la primera derivada, nos podemos anticipar ya a los puntos de inflexión. Y si quieren hacer esto más como una tangente vertical, tal vez hacen algo así, aproximadamente como esto. Entonces, en vez de que hagan algo así, hacen algo así. Y esta es la forma muy sutil de distinguir entre tangente vertical y un punto que sí no tiene tangente vertical. Entonces, aquí tengo otro problema, que ese es otro problema de raíz. Sí, este sí está bonito. Yo creo que este sí le vamos a hacer ¿cómo se llama? Un análisis de concavidad, pero ahí te van a ver por qué sí con este lo quiero hacer, porque esta gráfica sí queda bastante inusual. Este es otro problema bastante interesante. Y aquí, digamos, puedo hacer otra pregunta capciosa, pero yo creo que pongámosla. ¿Cuál creerían que es aquí el dominio de esta función? Ya menos que primero. Sí, bueno, quería que contestara otra persona, pero sí, digamos. Ajá, sí. Entonces, digamos, acá, ¿por qué no voy a poner de que el dominio va de -1 a 1 o de 1 a infinito? Afortunadamente, con raíces impares, sí puedo encontrar las raíces impares de números negativos. Incluyo, digamos, una raíz a la quinta de -32. Esto lo puedo encontrar como -2. Entonces, si quieren tener un problema interesante, podemos hacer la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Es un problema bastante interesante. Entonces, aquí el dominio son todos los reales. Las raíces impares no se indefinen. Y al tener un dominio de todos los reales, ya no vamos a tener asíntotas verticales. Es posible que tengamos asíntota horizontal, pero si miro que realmente aquí no hay asíntota horizontal, ni les voy a preguntar, porque si no los problemas se vuelven interminables. Entonces acá tengo que encontrar los intersectos con los ejes. Ahora, si miro que los intersectos con los ejes X son complicados, simplemente se los proporcionamos. Entonces tengo que encontrar el valor de h cuando x es igual a 0. Tenemos esto. Y luego tenemos que, sí tengo que encontrar cuando la función se hace 0. La raíz cúbica de 0 es 0, entonces esta función se hace 0 cuando x al cuadrado menos 1 es igual a 0. Entonces aquí tengo mis intersectos con el eje x, entonces ya tengo el punto 0, menos 1 y los dos puntos más menos 1, 0. Entonces aquí, digamos, sí voy a tener que hacer primera derivada. Y extremos relativos.
Y aquí otra vez vamos a tener 2 puntos más menos 1, donde sí está definida la función, pero que luego la derivada se indefine para esos puntos. Entonces aquí tengo que hacer la regla de la cadena. 1/3 por x al cuadrado menos 1 elevado a la menos 2/3 por 2 por x. Podemos dejar así la función, pero otra vez, si no ponemos que con las potencias positivas nos va a costar mucho hacer el diagrama de signos y ver realmente cuándo esta derivada se hace cero. Esto lo tengo que poner así. Entonces vieron qué sucede acá. Mi derivada es 2 por x dividido 3 por este término cuadrático elevado a la 2/3. Entonces aquí otra vez. Mi derivada se hace cero cuando 2 por x es igual a 0. Va a ser muy común que x es igual a 0 sea un número crítico porque muchas de estas funciones tienen como que simetría. La derivada no existe cuando x al cuadrado menos 1 es igual a 0. Entonces qué interesante. Entonces estas van a ser las famosas tangentes verticales, pero no son asíntotas verticales. Entonces ahora hagamos mi diagrama de signos y afortunadamente aquí solo tengo 2 términos. Entonces tengo 2 por x y 3 por x al cuadrado menos 1 elevado a la 2/3. Entonces tengo, aquí sí tengo un montón de números críticos. Y ahora aquí sí, digamos, porque el diagrama de signos me va a quedar más detallado, porque afortunadamente aquí, aunque tenga números negativos, la raíz cúbica de un número negativo va a ser un número negativo. Entonces ahí sí voy a poder tener comportamientos más interesantes. Pero aquí nos va a pasar algo bien bonito. Esto no se mira claro, pero observen que esta raíz cúbica la estoy elevando al cuadrado. Entonces, en realidad, este término de abajo también siempre va a ser positivo. Entonces, puedo poner acá como raíz cúbica de x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Y si no, lo que pueden hacer es meter algunos números en la calculadora y solo ver de que todo eso va saliendo positivo. Entonces, con 2x, si digamos, tengo números negativos a la izquierda de 0. Y ahora aquí sí, digamos, vamos a tener que estos son positivos. Y es cierto, esta función tiene ceros acá, pero ¿qué nos sucede? Un número como menos 2, 4 menos 1, bueno, un número positivo, su raíz cuadrada sigue siendo un número positivo, y ese número positivo lo elevo al cuadrado, sigue siendo positivo. Aquí puede que tenga un problema con 0.5, lo elevo al cuadrado menos 1, un número negativo, pero igual si el número negativo cuando lo elevo al cuadrado, se vuelve positivo. Entonces, curiosamente acá, a pesar de que este término es bien complicado y que tiene ceros, ahí no va a haber cambio de signos, pero solo por este 2/3. Si aquí ya tengo un 5/3 o cualquier otro término impar, entonces aquí sí los signos cambian. Entonces, vieron qué nos sucede acá. Menos, menos, más, más. Pasamos de tener, digamos, 3 candidatos a extremos relativos a un solo candidato. Entonces, aquí la gráfica sí nos va a quedar bastante interesante. Pues pueden ver, la función es decreciente y decreciente. Luego es creciente y luego es creciente. Entonces, esta gráfica nos va a quedar como una parábola. Aquí, digamos, mínimo relativo lo tenemos en menos 1, como en 0, menos 1.
Si no nos queremos complicar la vida, podemos decir que la función es decreciente de menos infinito a cero. La función es creciente de cero a infinito. Y ahora, aquí sí vamos a necesitar segunda derivada, porque estos puntos me dan sospecha, pero igual, si queremos graficar la función, podemos ahorita hacer un intento para graficarla. Porque digamos ya prácticamente pueden ver que los mismos tres puntos que fueron intersectos son también los números críticos. Entonces, solo con estos tres puntos puedo graficar la función. Solo miraba una cosa. Sí, Porque acá en la no solo puedes poner x a la 8 menos 1, o tenés que poner la raíz cuadrada. x a la... no es que tengo que poner la raíz cuadrada. No, es que si pongo ya, digamos, x dividido x al cuadrado menos 1, este es otro tipo de función. Incluso, digamos, la función que va a tener ese tipo de derivada es una función logaritmo. Sería esa, yo creo que sería la derivada de... Sí, si pongo esto, digamos, yo creo que la derivada de esa función es la derivada del logaritmo de x al cuadrado menos 1. No, ahí sí que poner esta potencia. Si no pongo este 2 tercios, entonces cambio por completo mi análisis de signos, porque entonces queda positivo, negativo, negativo, positivo. Y en vez de encontrar un extremo relativo, estaríamos encontrando tres. Y ahí la gráfica ya nos queda muy diferente, porque ya con tres extremos relativos, digamos, quedaría que mi función decrece, crece, decrece y crece. Entonces estaríamos haciendo una especie de W. Y aquí en realidad no hay que hacer una W, sino hay que hacer como una parábola, pero sí hay que hacerle algunos ajustes a esta parábola. Entonces sí, no se olviden de esas potencias. Esto creo que es la función H. 0, 0 y menos 1. Y aquí sí, digamos, este trazo que voy a hacer ahorita de primero sí estaría incorrecto, porque si uno es un poco descuidado, uno puede venir y decir, bueno, tengo estos tres puntos y voy a graficar algo de creciente y creciente. Entonces podemos graficar esto. O voy a trabajar con una escala un poco más grande, que si no, no se va a ver en esto. Entonces, digamos, acá tengo menos 1, acá tengo 0, menos 1 y acá tengo 1. Entonces podríamos graficar algo como esto, pero es que esto va a estar incorrecto porque aquí pueden ver de que la derivada se está indefiniendo. Entonces, como esta derivada se indefine, en realidad ahí tengo que graficar algo como esto. Entonces, digamos, la verdadera gráfica de esta función no es esta. Esta está incorrecta, pero, digamos, es un primer intento, un buen primer intento. Entonces, lo que voy a tener que graficar es algo como esto. Y, digamos, ¿cómo voy a saber realmente que esta es la gráfica? Cuando haga mi análisis de concavidad. Entonces, digamos, acá tengo mi mínimo relativo. Y acá tengo estas como tangentes verticales. Entonces aquí lo que tendría que hacer es algo como esto. Y luego, como va a haber un cambio de concavidad, doblo aquí las funciones. Entonces este sí, digamos, es una gráfica simple, pero sí, digamos, pueden ver ahí los pequeños cambios. Entonces ahorita solo para que miren también, digamos, en Desmos. Porque, digamos, esto también es un buen recurso, tener, digamos, a Desmos. Entonces, digamos, vamos a graficar aquí h de x es igual a x al cuadrado menos 1. Entonces, esta es bien fácil de graficar, pero como tengo que elevarla a la 1/3,
pero si no, ahí estamos. Entonces, vieron, qué interesante esto. Entonces, acá sí nos sirve el análisis de concavidad. Sin el análisis de concavidad no puedo llegar a esta conclusión. Pero aquí, qué gran problema tenemos, esta segunda derivada es difícil de calcular y de simplificar. El cálculo tal vez no tanto porque, digamos, aquí se hace una regla del cociente, pero realmente no quiero que se puedan hacer una regla del cociente con algo tan complicado y más como tienen que simplificarlo. Entonces aquí sí se les pediría, digamos, puntos de inflexión y concavidades, pero se les está dando la segunda derivada, como pudieron ver en algunos problemas de laboratorio. Entonces vamos a usar, sí, que la segunda derivada de esta función es igual a menos 2 por x al cuadrado más 3 dividido 9 por x al cuadrado menos 1 elevado a las 5 tercios. Este está bien bonito. Observen que es cierto, la segunda derivada nunca se hace 0, pero la segunda derivada sí se indefine. Entonces lo que sí nos va a pasar es que h doble prima de x se indefine cuando x al cuadrado menos 1 es igual a 0. Entonces qué curioso. Entonces ahí sí pueden ver realmente cuándo sí vamos a necesitar hacer segunda derivada. Tenemos una función que se indefine, que tiene números críticos en más menos 1, pero ninguno de esos resultó ser extremo relativo. Entonces, como estos tienen que ser puntos de inflexión, ahí tenemos que doblar la curva. Entonces, aquí tenemos que hacer diagrama de signos y aquí otra vez tenemos lo mismo, que tengo que elevar a la 5. Entonces, tenemos menos 2 por x al cuadrado más 3. Esto siempre va a ser negativo. Y luego este término bien difícil de trabajar, que aquí tal vez esto lo voy a hacer con que lo voy a evaluar con calculadora para que miren cómo se haría esto con calculadora. En 0 es fácil porque digamos en 0 tengo que hacer menos 1 a las 5 tercios. Entonces eso nos da, y vieron, aquí incluso con calculadora no se calcula bien a menos que pongan paréntesis. Entonces este sí es un problema bien respetable. Entonces esto les da menos 1. Entonces acá tenemos que este término es negativo. Este también es negativo. Y ahora acá, ¿qué sucede? Puedo probar un número como 2, menos 2. Menos 2 elevado al cuadrado es 4. 4 menos 1 es 3. Y este 3 lo tengo que elevar a las 5 tercios. 6.24 nos da un número positivo. Y van a ver que acá también, digamos, con números a la derecha de 1, todos esos números van a ser positivos. Entonces acá tengo cóncava hacia abajo. Cóncava hacia arriba justo en el mínimo. Y otra vez cóncava hacia abajo. Entonces aquí ya sé que hay puntos de inflexión en más menos 1. La función es cóncava hacia abajo, de menos infinito a menos 1 y de 1 a infinito. Y luego tenemos que esta función es cóncava hacia arriba, de menos 1 a 1. Entonces, muy bien, teniendo ya esto en mente, ¿cómo hacemos esta gráfica? La voy a volver a hacer porque sí vale la pena que recapitulemos ahí. Vamos a ponerla más por acá.
Se vieron, este es un problema bien curioso. -1. Y pueden ver que aquí que el análisis decreciente y decreciente no ayuda tanto. Aquí ayuda más la segunda derivada. Entonces ya sé que aquí tengo mínimo relativo. Y entonces aquí, digamos, voy graficando mi función. Pero en vez de continuar un trazo así, hago un doblez. Aquí también, digamos, continúo cóncavo hacia arriba y todo. Y luego cuando llego aquí, hago un doblez. Entonces vieron qué interesante este problema. Este problema sí siento que es uno de los más difíciles que tenemos. Entonces aquí yo creo que solo voy a tener tiempo para un problema más. El martes vamos a continuar haciendo algunas gráficas, pero yo creo que ustedes sí quisieran que el otro martes, que la otra semana tuviéramos dos cortos. Uno donde hacen la gráfica de una función y otro que ya digamos es el corto de todo el periodo con los problemas del examen. Sí, ahora sí, entonces parcial sería el parcial. Sí. En 2 semanas, en 14 días, el jueves yo creo que ese es jueves 10, mal estoy. Jueves 10 es el parcial. Sí. ¿Sí pasó? Parcial y Sí, 10 de octubre, sí, jueves 10 de octubre, pero ya digamos, todos los temas ya los terminamos. Entonces, ahorita no sé qué tanto trabajaron en el problema que se va a incluir en el laboratorio, que es esta función extraña. El 4 menos x al cuadrado elevado a la quinta. No sé si alguien trabajó este. No, más o menos, pero. Claro. Sí, hiciste primera derivada. Sí. Bueno, entonces hagamos ahorita primera derivada. Yo creo que este también lo vamos a poder trabajar. Entonces, digamos, ahorita qué sucede. Entonces, encontremos intersectos con los ejes. Lo que me contó un poquito más porque al principio la grabé, pero o sea, no logré determinar bien el coeficiente principal del polinomio. Yo pensé que era positivo, pero es negativo. Sí, es negativo. Sí, esta es una función que digamos, si uno quiere hacer una gráfica muy cruda de esta función, esto puede ser una gráfica preliminar. Pero luego cuando encontremos los números críticos vamos a tener otra vez esa historia de que esos no son extremos relativos. Entonces, digamos, mi función cuando x es igual a 0 vale que es igual a 4 a la quinta. Sí. Cuando yo prefiero así, digamos, esta función, independientemente de cuál sea el otro exponente, siempre va a ser una función par. Sí, esta para empezar es una función par, sí, porque como este término es par, una función par multiplicada por una par o varias pares siempre sí sale saliendo una función par. Sí, aquí como pueden ver en todos estos problemas que hicimos el día de hoy, o las funciones eran pares o eran impares. Entonces esta función, ¿cuándo se hace 0? Cuando 4 menos x al cuadrado es 0. Entonces ya tengo 3 puntos que nos van a dar casi que toda la información del problema. Entonces ahorita digamos, no había preguntado esto, pero digamos esta porque es función par. Si la evalúo en menos x, nos va a pasar lo siguiente, menos x al cuadrado sigue siendo igual a x al cuadrado. Entonces nos queda exactamente, a la menos x nos queda exactamente igual a la x. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Porque lo que nos sirve es detectar de que la función es par, de que si mi gráfica me queda algo como esto,
A la derecha del eje Y, ya sé que a la izquierda del eje Y tengo que graficar algo como esto. Entonces, muy bien, hagamos ahí de intervalos de crecimiento. Esta también pueden ver que tiene una derivada bastante fácil, pero ya su segunda derivada es muy respetable. La segunda derivada no es tan fácil de encontrar. Entonces, bajemos acá. Entonces, tengo que bajar el exponente 5. Tengo que multiplicarlo por menos 2 por x. Pero aquí me faltó elevar a la cuarta. Y luego tengo menos 10 por x por 4 menos x al cuadrado elevado a la cuarta. Y aquí tenemos otro problema. Pueden ver que otra vez otro tema en común entre estos 4 problemas es que prácticamente un solo término nos está dando todos los signos de la derivada. Y aunque tengamos 2 o 3 términos, los otros términos o siempre son positivos o siempre son negativos. Pero se me olvidó poner dónde están los números críticos, porque esta función tiene varios números críticos. X es igual a 0 y 4 menos x al cuadrado es igual a 0. Entonces tenemos más menos 2 y 0. Menos 10 por x, 4 menos x al cuadrado elevado a la cuarta. Vamos a tener que correr este un poco más. Entonces, mucho cuidado, porque ese signo menos 10 sí nos va a cambiar los signos para x. Menos 10 por x por menos 2 nos da positivo. Aquí también nos sigue dando positivo, pero ya cuando nos pasamos con números positivos como 1, 3, 5, este término ya es negativo. ¿Y aquí qué sucede? Este es cierto, 4 menos 9 es un número negativo, pero como lo elevo a la cuarta, a una potencia par, esto nos da positivo. Y aquí curiosamente el resto de signos se vuelven positivos porque cualquier número elevado a una potencia par siempre nos va a dar positivo. Entonces, ¿vieron qué sucede acá? Este es otro problema que nos va a costar, que sí vamos a necesitar segunda derivada para graficarlo bien. La función es creciente. Aquí la derivada se hace 0, pero la función sigue siendo creciente. Lo grafiqué al revés, si es que creciente, creciente, y luego cambia de creciente a decreciente. Entonces aquí solo va a haber un máximo relativo en 0,1024. Entonces, ¿vieron? La función crece, hay una pausa aquí, vuelve a crecer, hay otra pausa y luego decrece. Y aquí, digamos, no solo estoy poniendo sub y baja, sino como que estoy tratando de conectar todo porque esto que estoy graficando aquí, de hecho, es mejor gráfica que esto que grafiqué acá. Entonces, digamos, contestemos las preguntas. Entonces, la función es creciente de menos infinito a 0. Es decreciente de 0 a infinito. Hay un máximo relativo en 0,1024. Una pregunta. Digamos, en ningún ejercicio anterior nos separó como de menos infinito a Se puede hacer de las dos formas. Sí, aquí digamos se va a aceptar ya sea de menos infinito a menos 2 y de menos 2 a 0 o lo pueden juntar. Entonces, si quedan consecutivos los intervalos de crecimiento, los pueden juntar no solo. Entonces, esta gráfica, ¿cómo nos queda? La escala nos va a quedar exageradamente grande en el eje Y. Creo que vamos a poner este más acá, sí. Ahí no es necesario que lo pongan tan exacto en el eje Y. Entonces, digamos, si te digo que aquí está mi 1000, el 1024 va a estar acá. Pero lo más importante va a ser lo siguiente.
Aquí tenemos un máximo relativo, pero el problema es que tanto en -2 como en 2 tenemos tangentes horizontales. Entonces, cuando nos estemos acercando al cero de esta función, no lo voy a poner solo así, sino que voy a tener que hacer dobleces. Entonces, aquí tengo esto. Y aquí pueden ver que para llegar a esta derivada a cero, aquí hay un misterioso punto de inflexión. Y luego puedo continuar graficando algo creciente. Luego acá, digamos, grafico algo de creciente, pero como tengo que llegar a esa derivada a cero, tengo que hacer esto y luego ya puedo graficar algo de creciente. Entonces, este es un punto de inflexión. Este es un punto de inflexión. Y aquí, digamos, entre -2 y 0 van a haber otros puntos de inflexión. No sé exactamente en dónde están, o sea, uno tendría que haber registrado cuando uno dobló la curva. Pero digamos, ahí para allá lo que tendrían que terminar de hacer en el laboratorio es ver cuando la segunda derivada se hace 0. Y ya con esto comprueban que estos son puntos de inflexión y que para poder llegar a estos necesitan otros puntos de inflexión porque de lo contrario no llegaban. Es decir, grafico algo como esto, entonces ya la derivada aquí no es 0. Entonces para llegar a esto tuve que doblar. Entonces pareciera que ese punto de inflexión está como en -0.9 o -0.8. Ah, sí. Y por eso es que les di la segunda derivada. Pero ahí, digamos, cuando lo miren en el laboratorio, ahí Mario les va a proporcionar la segunda derivada. Entonces, vean qué interesantes estos problemas. Ahí todavía nos quedaron unos pendientes, pero los vamos a hacer ahí el martes después de ese corto. Básicamente, yo Ajá. Entonces ahí yo creo que tú vas a tener oportunidad de hacer una gráfica fácil, una gráfica interesante y luego ejercicios de reglas de gestión. ¿Sí? El jueves, sí. Sí, entonces el jueves ahí ya. Y lo que pasaría ahorita, esta es mayo, posiblemente les va a un laboratorio de fin de semana, uno solo de y el otro ya colegas de parcial. Entonces, precisamente para este laboratorio no vamos a intentar dar que para eso es complicado. Aquí total, claro, no, sí, parece que fue el primero que entonces si no fue entonces no les fue tan bien, Mario. De lo mismo que creció. Ah, sí, no, pero ahorita es con el corto del más. ¿Y este corto cuál es? 8. Ah, creo que si mal no estoy, este es el último corto que cuenta. Entonces, que Una gráfica. sí, eso hay que. Sí, y luego en el otro se pueden poner una y lo ves. Sí, porque no funciona. De nada, adiós. Nos vemos.